la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero ha salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar al Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios hoy nos dirige, ya el segundo domingo del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, y estamos con lecturas, hermanos y hermanas, que las vamos a tocar todas, especialmente en este domingo, con la intención que tenemos al interpretar y meditar la palabra de Dios para todos nosotros. Y ciertamente, hermanos y hermanas, yo creo que la palabra de Dios hoy nos sirve de gran bendición, especialmente para nosotros, lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ¿no? Un pueblo que está ansioso, un pueblo que está deprimido, un pueblo que está como si estuviese exiliado. Cuando uno pierde su casa, cuando uno pierde su estabilidad, cuando uno pierde el orden establecido que ya tenía en una ocasión, por más moderado que sea, hermanos y hermanas, y nos sacan sin aviso de ese lugar que es el mejor que tenemos nosotros, nuestra propia cueva, como se podría decir, ¿no? Y se desestabiliza los sitios donde estamos, hermanos y hermanas, por una u otra razón. Ciertamente crea esa ansiedad en nosotros, crea esa depresión en nosotros. Y estamos hablando básicamente de lo que estamos viviendo luego del terremoto que hemos experimentado, especialmente en esa parte sur-oeste de Puerto Rico, la más afectada. Aunque acá en el norte también se sienten algunos grados de intensidad de las réplicas de estos temblores, pero no son tan graves y tan serios y nos dejan dormir por lo menos en la noche, y tenemos nuestra casa y tenemos nuestra agua y tenemos nuestra luz, que son ciertamente cosas básicas que mantienen al ser humano tranquilo, que mantienen al ser humano en paz. Y fíjate que lo quiero enfocar desde ese punto de vista como una contribución de parte nuestra a aquellos que escuchen nuestro mensaje y estén un poquito turbados por lo que está pasando. Yo a veces tengo conflictos, hermanos y hermanas, con interpretar bajo los signos de los tiempos que todo cuanto ocurre en el mundo es culpa de Dios, es obra de Dios y es la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. El ser humano ha sido creado por parte de nuestro Dios del cielo con libre albedrío, hermanos y hermanas. Quiere decir que nosotros somos responsables de muchas de las cosas que nos suceden y tenemos por esa libertad al elegir libremente lo que queremos en nuestras vidas, asumir las consecuencias de aquello que hemos decidido, sean consecuencias buenas o sean consecuencias menos buenas, hermanos y hermanas. Ciertamente, donde yo construyo una casa, donde yo hago mi hogar, qué cantidad de economía yo tengo como para establecerla en un lugar seguro, hermanos y hermanas. Yo creo que toda persona en nuestra sociedad, por más pobre que sea, por más que no tenga pues los recursos necesarios para construir la casa, pero tiene algo, debe de tener una casa decente, debe de tener una casa que le sostenga, debe de ser un buen terreno, y en eso no podemos marginar y sobre todo tener prejuicio. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Yo tengo problemas con ver lo que está pasando y estos temblores, hermanos y hermanas, como
dentro de una sintonía apocalíptica. Y cuando menciono apocalíptica, es como que ver, pues mira, ya esto es un signo de parte de Dios que se está manifestando y dejándonos saber cuán cerca está la segunda venida de Cristo, cuán cerca está el juicio final, cuán cerca está la destrucción del mundo. Y aquí lo tenemos, hermanos y hermanas. Tengamos cuidado con la interpretación apocalíptica. Se exagera. Yo no tengo una visión de un Dios cruel. Y eso tú lo habrás notado en la sintonía que tenemos nosotros en el Evangelio que Dios nos dirige diariamente. Un Dios que profesamos nosotros como un Dios que es amor. Un Dios que no quiere la destrucción para el ser humano, sino la vida. Un Dios que va a estar con nosotros, que al invocar su nombre nos levantará luego de la caída, nos sanará luego de la enfermedad, nos hará de liberar luego de ser poseídos por un espíritu maligno y devolvernos a nosotros la sintonía de hijos e hijas de Dios. Yo no puedo entenderlo como que se sienta en algún trono en el cielo y déjame enviar este terremoto, déjame destruir estas casas, déjame destruir estas carreteras, déjame destruir estos puentes, déjame desestabilizar a ese pueblo para que aprendan. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo se puede predicar a un Dios de amor como nos presentó nuestro Señor Jesucristo bajo esas cláusulas? Yo no lo entiendo. Y esto es lo que ayuda a otras personas a desesperarse. Mira cómo es la idea fuerza de hoy. La idea de fuerza de hoy es esta, hermanos y hermanas. El deseo más profundo de Dios es salvarnos sin excepción, no causarnos la muerte. Gloria a Dios. Eso yo lo aprendo de la propia palabra de Dios, hermanos y hermanas. Es preguntarnos cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Recordemos nosotros que en la creación propia del mundo, la palabra de Dios en el libro de Génesis, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? Que una vez Dios es capaz de crear esto, de crear lo otro, vio Dios que fue bueno. Bueno, es obra de Dios todo lo que tenemos, hermanos y hermanas. En segundo lugar, ¿no nos recordamos nosotros lo que pasó luego del diluvio? Que la propia palabra de Dios nos dice que al salir aquel arco iris se interpretó como que Dios mismo creó el arco iris de manera que le recordara que nunca jamás volvería a pasar esto en la tierra, hermanos y hermanas. Quiere decir que entonces no podemos hablar de un Dios destructivo, un Dios en el Olimpo. La imagen que tú tengas y que yo tenga de Dios refleja mucho de lo que yo tengo adentro. Mi Dios es Dios de paz, Dios de amor, Dios de salvación, Dios de consuelo, Dios de reparación, Dios de restitución, Dios de justicia, Dios de verdad, Dios de amor. Y eso es lo que nos tiene que calmar en medio de la tempestad y en medio de lo que estamos pasando. Hay cosas que ya dijimos, vienen por mi libre elección, que yo decido y dejo entrar en mi vida y debo ser responsable por las consecuencias de ello, sean buenas o menos buenas. Hay cosas que vienen por obra del maligno, hermanos y hermanas, y tú y yo lo sabemos. El maligno obra en nuestra tierra, el maligno obra en nuestro mundo, el maligno causa cosas. ¿Cómo nosotros vamos a atribuirle las cosas malas a Dios? La destrucción, el deterioro de la familia, lo que está sucediendo, que mi casa se destruyó, que esa es la voluntad de Dios, que entonces ya no tengo casa, ya mi familia no está estable, que estoy durmiendo en la intemperie, que soy un refugiado, que no tengo agua, que no tengo luz, que no tengo comida, que no sé qué me va a pasar. Es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a decir tal cosa? Bendito sea Dios. ¿Dónde queda Satanás? Por eso yo he dicho en otros momentos, hermanos y hermanas, que está en Hawái tomándose una piña colada, disfrutando del sol en una silla contemplando el mar. Porque queremos atribuirle todo lo que es maligno a Dios. Es prueba de Dios, es voluntad de Dios. Yo no creo en eso. Y yo en el nombre de Dios y por esta palabra de Dios que es viva, que me habla del buen Dios, del buen maestro, del buen pastor, yo no puedo creer en eso. Dios tendrá su forma de darnos lecciones. Dios tendrá su forma de enderezar nuestro camino. Dios tiene también, a su vez, preparado para nosotros un juicio. A mí no me cabe duda de eso, hermanos y hermanas, pero tengamos cuidado. Hay cosas que son producto, en tercer lugar, de la propia naturaleza. La naturaleza, compartimos espacio con ella. Yo no puedo controlar cuándo sale el sol o cuándo se mete. Yo no puedo controlar cuándo llueve o cuándo no llueve.
Yo no puedo controlar cuando viene un huracán o cuando no viene un huracán. Yo no puedo controlar cuando viene un terremoto o no viene un terremoto. Yo no puedo controlar cuando viene una sequía o cuando viene o no viene una sequía. Eso no está en mis manos. La naturaleza es un ser vivo también que se mueve dentro de este espacio en el que tú y yo estamos. Pues hay que también saber que tiene su parte, tiene su agenda. Y estos temblores, esos huracanes, ¿son culpa de quién? La misma naturaleza por su esencia y por lo que es. Hermanos y hermanas, yo me controlo a mí. Eso es como el que dice, yo no tengo tiempo. Pues no tienes tiempo, ¿por qué? Porque no te sabes controlar, porque no te sabes manejar, porque no sabes operar tu día. Por eso no tienes tiempo, porque el tiempo no se controla. Yo no controlo cuando amanece, yo no puedo controlar cuando oscurece. El que controla esto en una forma soy yo. Yo controlo cuando me levanto y cuando me acuesto. Así que es tu responsabilidad. No tiene que ver nada con el sol y con la luna. Es mi responsabilidad. Por lo tanto, yo tengo que controlar mi mente, mi espíritu. Calmarme dentro de la ansiedad que pueda tener y poner las cosas en justa perspectiva. Es importante que tengamos eso en mente. Y lo estoy diciendo, hermanos y hermanas, porque las lecturas de hoy, las 3, nos ayudan a ver mucho de esto, a ponerlo en su justa perspectiva, oiga, y a levantar las manos de nuestro Dios Padre, que bueno. Esa primera lectura de hoy, del libro de Isaías, en el capítulo 49, versículos 3 y 5 y 6, hermanos y hermanas, hablan acerca de la intervención de Dios si vamos al capítulo completo. Lo que tenemos es un extracto en la primera lectura, pero tiene que ver con la intervención de Dios. Ahí está. La intervención de Dios, cómo Dios interviene en nuestras vidas, cómo Dios interviene en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, cómo Dios interviene. El pueblo, esa primera lectura, y Isaías nos da a entender mucho de su libro, es que el pueblo le sirve a Dios, hermanos y hermanas. Y Dios le sirve a un pueblo que mantiene viva la fe y la esperanza. Estos son tiempos de mantener viva la fe y la esperanza en nuestro único Dios, que es amor, hermanos y hermanas. A pesar, y escucha esto bien, a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de las consecuencias que sean, hermanos y hermanas, mantengamos, nos recuerda la palabra de Dios, esperanza. Y sobre todo eso, oye, confía en que Dios trae la salvación, no la condenación, no la destrucción, no los terremotos, hermanos y hermanas. Dios lo que trae es salvación, ese es mi Dios y en él yo creo. Eso me trae paz, eso me calma. No lo cantamos nosotros en muchos momentos, paz en la tormenta, hermanos y hermanas. Dios tiene los ojos puestos en su pueblo, en el pueblo que sufre, en el pueblo que experimenta las cosas fortuitas, accidentales que suceden sin yo programarlas y sin aviso. Dios tiene puestos sus ojos en mí, gloria a Dios, y eso tiene que ser un acto de fe para nosotros. Y es hacia nosotros que Dios dirige, hermanos y hermanas, su deseo más profundo, que esa es nuestra idea fuerza de hoy. El deseo más profundo de mi Dios no es matarme, no es incomodarme, no es destruirme, no es meterme en pobreza, no es meterme en destrucción, no es meterme en enfermedad, no es meterme en posesión satánica. El deseo más profundo de nuestro Dios es salvarnos sin excepción, hermanos y hermanas. Aquí la pregunta sería, ¿comprendemos tú y yo en estos tiempos y en estos momentos que estamos viviendo lo que es la salvación? ¿O cuál es la salvación de parte de Dios para cada uno de nosotros? Una salvación que nos ha prometido ¿quién? Dios. Aún en la desdicha y aún en la desgracia por la que estemos pasando. Primera lectura es poderosa, claro. Tendríamos que leer un poquito más a Isaías para comprenderlo, pero yo espero que te ayude. Hermanos y hermanas, vamos a descubrir el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para su gente? ¿Por qué la salvación es tan importante para nuestro Dios? ¿Cómo manifiesta Dios esa salvación? Sin excepción para ninguno de nosotros. La segunda lectura también, hermanos y hermanas, no la pasemos por alto. Es de Pablo a los Corintios en su primera carta, específicamente en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Es este saludo maravilloso que hasta en la propia misa tenemos, hermanos y hermanas, que siempre nos ha llamado la atención. ¿Qué podemos interpretar de este saludo, no?
La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con ustedes, ¿no? Pablo le acuerda a esta gente de los Corintios, hermanos y hermanas, que la salvación es para todos, en cualquier lugar, en estabilidad o en desorden, con mi casa o sin mi casa, ¿no? La salvación es para todos, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ya sea en el tiempo de la abundancia o en el tiempo de la escasez. Hay que invocar, hermanos y hermanas, nos recuerda Pablo, siempre el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Siempre y en cada momento el nombre de Jesucristo, no como un destructor, sino como un salvador. Hombres y mujeres, hermanos y hermanas, hacia ellos, que somos nosotros, se destina la gracia. ¿De qué? De ser hijos de Jesús. Hijos. De ser hijos e hijas de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por medio de Jesucristo el Señor. Eso lo recuerda Pablo, somos valiosos, lo que está diciendo Pablo, no somos porquería, hermanos y hermanas, no somos cosas que se echa a perder, no somos cosas de las que no se cuenta. O sea, que Dios nos mira, que Dios está cerca, que Dios está viendo lo que está sucediendo. O sea, si somos hijos, ¿qué no harías tú por un hijo tuyo? ¿Qué no harías tú por una hija tuya, hermanos y hermanas? ¿Qué no harías tú por una madre? ¿Qué no harías tú por un padre? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué no haría Dios por nosotros, que de su creación somos la gloria? De su creación, lo más grande, lo más que Él estima, hermanos y hermanas. Por eso estamos consagrados por Dios, hermanos y hermanas. ¿Estás consagrado? Tú estás consagrado por bautismo, por confirmación, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Y eso es para realizar nuestras vidas. Yo creo en Dios para poder realizar mi vida conforme al designio de Dios. De ahí es que sale la vocación cristiana. De ahí es que sale la vocación santa para cada uno de nosotros. Una misión de hacer presente aquí y ahora, en cualquier tiempo y lugar, hermanos y hermanas, el reino de Dios, lo que es de Dios. El mundo justo, el mundo justo que quiere Dios para todos nosotros. Un mundo solidario, que lo estamos viendo porque hay solidaridad con los afectados, hay solidaridad con los que están refugiados, hay solidaridad con los que están enfermos, especialmente con los abandonados, porque quedan ancianos y es terrible verlo en las noticias, hermanos y hermanas, gente mayor, octogenarios, viviendo solos en sus casas y ahora refugiados solos, que dicen tener familia, hijos e hijas fuera de la isla. La solidaridad viene cuando veo al Dios justo, no al Dios vengativo que manda la muerte. Hermanos y hermanas, un mundo menos violento es lo que nos habla la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que buscar. No cooperemos, no seamos aliados de la violencia, y menos en Dios, menos en Dios. No seamos aliados de la destrucción, hermanos y hermanas. Vamos a ser más libres en nuestra forma de interpretar los signos de los tiempos, más fraternos, que es hermandad, hermanos y hermanas, invocando siempre el nombre de Dios y el nombre de Jesús. Es lo que nos recuerda Pablo. Gloria a Dios. Anímate. Respira profundo. Oh Dios, mi Cristo, mi Padre del cielo, mi Salvador, mi Redentor, mi Dios de amor, mi Dios de consuelo. Creo en ti y me he de levantar en tu santo nombre. Gloria a Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, Juan. La lectura del Evangelio de hoy, tomada del libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 29 a 34, es este discurso y testimonio de parte de Juan el Bautista cuando identifica a Jesucristo luego del bautismo que vimos en el primer domingo del tiempo ordinario de Jesucristo nuestro Señor, de manos de su primo hermano Juan el Bautista, bautizado por un laico, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él pone las cosas claras: no soy yo el Mesías, este es el Cordero de Dios, los signos que Dios me dijo que iban a suceder han sucedido. Lo hemos escuchado en otras partes, hermanos y hermanas. Pero lo importante aquí en ver es algo. Ese Cordero de Dios, ¿qué imagen te viene a la mente? El Cordero de Dios, hoy significado por Juan el Bautista, que domina la lectura de hoy
en el Evangelio. ¿Qué significa para nosotros? Acuérdate que Cordero de Dios en Cristo es el que se sacrifica, es el que se entrega obedientemente, cumpliendo la voluntad de Dios por ti y por mí. ¿Tú crees que ese sacrificio fue en vano? ¿Tú crees que ese sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, de aquel Viernes Santo colgado de la cruz en esa forma espantosa, hermanos y hermanas, no tiene sentido? ¿Y que Dios no lo toma en cuenta de su propio Hijo sacrificado a quien envió al mundo para rescatarlo? ¿Y tú crees que Dios va a decir: uy, se me olvidó el Viernes Santo, ya no me importa lo que le pasó a mi hijo, vamos a destruir a la humanidad? ¿Tú te crees que eso pasa así? Cordero de Dios significa el que se entrega obedientemente a la voluntad del Padre para salvarnos, porque esa era su misión, para salvarnos de la muerte. Dice la palabra de Dios, de la muerte, no para ocasionarla, no para provocarla, no para meterla en el medio, para salvarnos de la muerte que está bien ligada también al pecado, hermanos y hermanas. Es Jesús quien establece la justicia para nosotros. La justicia para nosotros. Me sacrifiqué, Cristo, por ellos. Por lo tanto, el Padre del cielo será justo con nosotros, salvándonos por el bien, por nuestra felicidad, por nuestro bienestar. Oh, gloria a Dios, hermanos y hermanas. Cambiemos estas mentalidades, no nos volvamos apocalípticos, fanáticos, hermanos y hermanas, que no saben interpretar los signos de los tiempos. Vamos a llegar a una pequeña conclusión, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios hoy, que espero que sea de edificación para todos nosotros. Es tiempo, hermanos y hermanas, siempre, y especialmente en este momento que estamos viviendo, de testimoniar nuestro encuentro profundo con Dios. ¿A qué nivel de profundidad está tu fe? ¿Estás frío? ¿Estás caliente? ¿Estás tibio? ¿Estás profundamente convencido de que la palabra de Dios es viva y es verdad? Tiempo de testimoniar el nombre de un Dios bueno, de amor y salvador. Este es el momento. El testimonio de nosotros tiene que ser el de una vida fundada y entregada al amor, aún en mi peor situación. Entregada en profundidad a lo que se llama justicia divina. Que Dios quiere la salvación de todo el mundo y que la gente no se pierda, hermanos y hermanas. A esa comunión que tenemos que tener con Dios, que es Dios amor. Y como es Dios amor, yo lo amo también a Él y Él me ama a mí. Y es con todos la relación de Dios, esa comunión, esa interrelación con Dios es de amor, hermanos y hermanas. Y tengamos cuidado con el lenguaje religioso. Ten eso en mente, hermanos y hermanas. El lenguaje religioso, el lenguaje bíblico es siempre metafórico. Lo de la luna, las estrellas, el sol que no alumbrará, los terremotos, los vientos, los temblores que vendrán, todo eso, hermanos y hermanas, ocurre dentro de un lenguaje bíblico y religioso que es metafórico. ¿Qué significa que es metafórico? Que no describen la realidad realmente, sino que son símbolos. Hay que interpretar la simbología que hay detrás de ello. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el lenguaje bíblico a veces no es de ideas concretas, ¿no? O de ideas, hermanos y hermanas, crudas, así por decirlo, sino que hay que interpretar qué hay detrás de todo eso, de esas sacudidas realmente, cómo debo de verlo. Estas cosas, hermanos y hermanas, apocalípticas a veces no describen objetivamente las cosas. Son como una poesía que nos advierten, una moraleja que tenemos que aprender. Por lo tanto, en estos tiempos Dios sigue siendo nuestro Dios de amor. Se sacuda la tierra, se caiga lo que caiga del cielo, hermanos y hermanas, o lo que pase allá arriba, Dios sigue siendo el Dios que me presentó mi Señor Jesucristo, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios que viene a salvarnos y no a condenarnos. Bendito sea Dios. Oremos al Señor.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, te va a ir bonito, pero sobre todo vas a ser bendecido, vas a ser bendecida en su santo nombre. Te esperamos